Gracias, maestro Jorge Gómez. Es un gusto, estimados colegas, estar nuevamente con todos ustedes. Y precisamente, pues vamos a dar ahorita ya fin a este ciclo de conferencias respecto de lo que son acciones reales, refiriéndonos hoy tanto a lo que es la sentencia, en lo que son sus partes formales, lo que son sus partes sustantivas, para que a partir de ello comentemos respecto de lo que son los medios de impugnación, tanto lo que es el recurso como lo que sería también el juicio de amparo como medio de impugnación. Y vamos a comentar también una parte respecto de lo que son juicios orales, ya que de conformidad a lo que establece el artículo 691 junto con el 969 del Código de Procedimientos Civiles, vamos a tener ahí los supuestos de procedencia del juicio oral. Y vamos a ver, ya lo habíamos comentado de hecho, que cuando el valor del inmueble, que se vuelve en este caso base de la acción, no supera un X valor, ahorita vamos a señalar cuál es ese valor, entonces la controversia se va a tener que tramitar en la vía oral. En ese sentido, entonces, tenemos aquí este comentario. Tradicionalmente, las acciones reales se venían ventilando en la vía ordinaria civil. Hablo aquí del caso de la Ciudad de México. Surge el juicio oral civil con aspectos de competencia específicos y por lo que hace a las acciones reales, establece entonces como supuesto de competencia el valor del inmueble, que en concreto ya lo señalo, no debe superar un valor de 500,000 pesos. Sabemos que esto resultaría subjetivo, que a lo mejor podría ser motivo también de controversia sobre si debe ventilarse en la vía ordinaria o en la vía oral el juicio derivado de ello a partir precisamente de un avalúo o si debe mantenerse en la vía ordinaria. Y por otra parte, también el señalar el caso del Estado de México, donde también tradicionalmente se venía ventilando, tramitando en la vía ordinaria, pero respecto de lo que es el juicio de usucapión, ya tenemos ahora el juicio sumario de usucapión y tenemos también los tribunales especializados en juicio sumario de usucapión. Al menos en lo que es Ecatepec, al menos en lo que es Toluca, ya tenemos estos tribunales. Entonces, vamos a hacer algunos comentarios a ese respecto para entender cuándo nos vamos a una u otra vía. Que quede claro, la acción es la misma, lo que cambia es la vía de acuerdo a los supuestos procesales que en concreto nos señalan otras dos legislaciones. Cada entidad federativa tendrá sus propios supuestos para la vía respecto de estas acciones reales. Bien, pues hecho este comentario, entonces vamos a empezar a ver, vamos a empezar a platicar respecto de lo que es la sentencia. Vamos a pedirle al maestro Jorge Gómez si nos pudiera abrir de favor el material que se preparó para esta plática y verlo ya de una manera un poquito más gráfica toda esta parte. Bien. ¿Cuáles son las partes que componen las partes formales de una sentencia? A nivel general, pues señalamos aquí lo que son vistos, resultandos, considerandos y puntos resolutivos. Aquí en esta primer llave que estamos abriendo, resaltamos con negritas los considerandos y ahorita nos vamos a referir a cada una de estas partes. La sentencia se emite en un lugar y una fecha y la emite el juez del conocimiento. Sabemos que puede tratarse de una sentencia definitiva o de una sentencia interlocutoria. Y al hablar de un caso específico, pues tenemos que señalar quiénes son las partes en ese juicio, qué tipo de sentencia se emite y cuál es el número de expediente en que se contienen estas actuaciones. A esto se le conoce como vistos, vistos para resolver.
y de ahí vienen estos datos de identificación. El fundamento de estos vistos es el artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles. Es una parte importante para saber qué sentencia es la que se está emitiendo y a partir de ello, pues entonces, saber qué es lo que se resuelve. ¿Es el procedimiento de fondo o es alguna cuestión accesoria, ya sea previa a la sentencia definitiva o posterior a la sentencia definitiva? Y estaríamos entonces hablando de una cuestión interlocutoria. Posteriormente vamos a tener los resultandos y estos resultandos hacen referencia a lo que es la historia gráfica del juicio. Es de forma narrativa cómo se fueron sucediendo todas y cada una de las etapas de que se conforme el juicio para poder llegar a este punto en que se emite sentencia. Esto es una cronología. Todavía no entramos nosotros a lo que es el análisis jurídico de las prestaciones en conflicto. Simplemente vamos a narrar, va a narrar, en este caso el juez en su sentencia, cómo se fueron dando esos pasos procesales hasta llegar a esta parte de la sentencia. Y a partir de ahí entramos a lo que es la parte fundamental de la misma, los considerandos. Esos considerandos que van a tener primeramente una base constitucional y a partir de ello ya la base que nos va a dar el Código de Procedimientos Civiles. A nivel constitucional, sabemos que el artículo 14 se refiere a la garantía de audiencia y debido proceso y que el artículo 16 contiene o nos habla de lo que es el principio de legalidad, ese que obliga a toda autoridad a fundar y a motivar el sentido de su resolución. Para que a partir de ello, ya de manera más concreta, el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, en su artículo 81, establezca lo que son los principios de claridad, precisión y congruencia de que debe constar aquí toda sentencia. ¿Por qué es importante esta parte considerativa? Precisamente porque aquí vendrá ese análisis lógico-jurídico del juez, del cual se obtendrán los puntos resolutivos que podrán ser de condena, podrán ser de absolución o podrán ser parcialmente condenatorios, parcialmente absolutorios. Entonces, es una parte fundamental, esa parte considerativa. Ahí vamos a conocer qué tan bien o tan mal el juez funda su determinación. ¿La fundamentación es correcta o es incorrecta? ¿La aplica él de manera adecuada o no lo hace de forma adecuada? ¿Va más allá de sus funciones o está actuando dentro de sus funciones? En fin, hay una parte aquí fundamental. ¿Qué será el punto de partida para posibles medios de impugnación? Llámese el recurso de apelación si de acuerdo con la ley procesal es apelable la sentencia, o bien llámese el juicio de amparo. Entonces, ¿cómo se van a construir precisamente agravios hablando del recurso o conceptos de violación si nos referimos al juicio de amparo a partir precisamente de esos considerandos? Como una mera plática muy ligeramente porque falta estructurar más precisamente el siguiente curso, el siguiente ciclo de conferencias, les puedo ahorita comentar que mucho va a versar acerca de esta parte considerativa y vamos a construir o vamos a determinar ahí silogismos y algunas otras cuestiones para entrar a fondo de lo que debe ser una resolución en sentido jurídico. No les adelanto más, pero sí les digo que vamos a entrar muy de lleno a esa parte, cómo construir agravios,
cómo construir conceptos de violación, pero bueno, no me adelanto más. Despacio que voy deprisa, dicen por ahí. Y por último, los puntos resolutivos, que van a ser ya de manera concreta esos puntos de absolución, esos puntos de condena, que van a ser consecuencia de la parte considerativa. La parte considerativa a lo mejor se pudiera ser muy extensa, a lo mejor se extiende 10, 15, 20 fojas por ambos lados. El juez tiene que ser aquí precisamente claro, preciso y congruente. Pero ya los puntos resolutivos, a lo mejor en cuestión de 3 o 4 renglones, un poquito más, en cada uno de ellos se van a establecer esos puntos de condena o esos puntos de absolución. Entonces, así son, los principios son los ya comentados: claridad respecto del sentido de la resolución, es condenatoria, es absolutoria, es parcialmente condenatoria o absolutoria. Precisión. En este caso, va de la mano con la congruencia. Debe referirse la sentencia a todos y cada uno de los puntos litigiosos. Por lo tanto, no nos puede dar más allá de lo que son esos puntos. Es decir, si los puntos litigiosos son ciruelas, chabacanos, melones y sandías, esta sentencia solamente puede darnos ciruelas, chabacanos, melones y sandías, o bien puede darnos ciruelas, chabacanos, melones o sandías, o no otorgarnos ni ciruelas, ni chabacanos, ni melones, ni sandías. Pero no nos puede dar peras y papayas. ¿Por qué? Porque no fueron parte de la litis, no son puntos controvertidos. Bien, comentado esto, pues señalamos aquí también algo que lamentablemente se cumple cada vez menos, y es que de conformidad con el artículo 87 del Código de Procedimientos, las sentencias deberán mandarse notificar dentro del término de 10 días si son interlocutorias o de 15 días si son definitivas, a partir de que se da la citación para sentencia. Esta hipótesis normativa también nos dice que de igual forma, cuando sea necesario el estudio de expedientes o documentos voluminosos, podría ampliarse el término a 10 días más, lo cual suena razonable. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con que la sentencia se emite mucho tiempo después. Y el juez pone ahí un asterisco, un parrafito, nos dice: sentencia que se pronuncia hasta el día de hoy, dado el exceso de labores en este juzgado. Con esto pues ya se rompe ese principio de justicia pronta y expedita. Pero el juez se justifica argumentando que hasta ese momento se lo permitió la excesiva carga de trabajo que tiene el juzgado. Bien, eso pues ya cada uno de ustedes emitirá el mejor de los juicios respecto de esta situación real. Pues bien, comentado todo esto, vamos ahorita a analizar ya una sentencia de carne y hueso, habiendo señalado estas partes referentes a lo que son sentencias, sus partes y sus principios. Vamos a revisar entonces una sentencia que fue la que preparamos para el día de hoy, y es la siguiente. Bueno, se pronunció en la Ciudad de México el 3 de octubre del 19, vistos para resolver. Aquí los autos del expediente número tal, jamás se ha llegado a un número tan grande, relativo al juicio ordinario civil. En este caso vamos a hablar de una acción reivindicatoria promovido por Martela en contra de Parpanio. Es decir, pues seguimos respetando aquí los datos personales. Resultando, es decir, esa parte formal, esa parte narrativa exclusivamente, en fecha tal, la señora Martela demandó del señor Parpanio las prestaciones que se contienen en su escrito inicial de demanda, mismas que se tienen aquí por reproducidas.
Por razón de turno correspondió conocer a este juzgado 90º civil de primera instancia de la Ciudad de México conocer del mismo, habiendo admitido a trámite la demanda en auto de fecha tal. También eso lo dejamos ahorita para no entrar en cuestión de similitudes, ¿no? En fecha tal se realizó el emplazamiento al demandado Parpanio. En fecha tal se tuvo por contestada la instaurada en contra del señor Parpanio, teniéndose por opuestas las excepciones y defensas que de dicho curso se desprenden. A partir de ahí, y por ser la etapa correspondiente, en fecha tal se celebró la audiencia prevista por el artículo 272A del Código de Procedimientos Civiles, en la cual, al no haber sido posible conciliar a las partes, se depuró el procedimiento sin que existieran excepciones de carácter dilatorio y se abrió el término probatorio a las partes. Es decir, aquí ya se señalaron esas partes que conforman a esta audiencia previa y de conciliación. Primeramente, se depura el procedimiento. A partir de ello, se concilia a las partes. Entiéndase por depurar el procedimiento, resolver o pronunciarse respecto de alguna excepción dilatoria. Tratar de conciliar a las partes. Tratar. Si se logra, se da el convenio correspondiente. Si no se logra, entonces, pues ya se abre el término probatorio, 10 días para ofrecer pruebas, 30 para desahogarlas. Continuamos entonces teniéndose por desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes en audiencia de fecha tal y se tuvieron por formulados sus alegatos. Respecto de los alegatos, hay aquí una situación. Normalmente, en los juicios ordinarios, dicen simplemente las partes alegaron lo que a su derecho convino. Pero si yo presento antes de la audiencia mis alegatos de manera escrita, se tendrá que dar cuenta con mi escrito y se tendrán por formulados mis alegatos. Bien. Hecho que fuese citó a las partes a oír la presente resolución, la cual se pronuncia hasta esta fecha en virtud de la excesiva carga de trabajo con que cuenta este juzgado. Aquí entonces, pues ya hice mención de la situación que comentaba. El juez se lava las manos, hasta hoy pude sentenciar. Nadie está obligado a lo imposible. A lo mejor se necesitarían del doble de juzgados, al menos en la Ciudad de México, para poder cumplir con este principio de justicia pronta y expedita. Bien. Posterior a ello entramos ya a lo que es la parte sustantiva de todo esto, que son los considerandos. Bien. Primer considerando, el suscrito es competente para conocer en términos de lo dispuesto por el artículo 156, fracción tercera del Código, en virtud de que el inmueble materia de la controversia se ubique en esta ciudad. Ese artículo es fundamental, nos señala los supuestos competenciales para los jueces en materia civil, en materia familiar de la Ciudad de México. Segundo, quedó acreditado el derecho de propiedad sobre el inmueble ubicado en tal lugar, con la escritura pública número tal de fecha tal pasada ante la fe del notario público número tal de esta ciudad, licenciado Diógenes, la cual adquiere valor probatorio en términos de los artículos 58 y 59 del Código Civil. Asimismo, debemos decir que debe desestimarse la excepción de falta de acción y de derecho opuesta por el demandado Parpanio, la cual se basa en el hecho de que a él le habían vendido el inmueble materia de la litis un señor de nombre Jacinto. Aquí retoma, hasta con comillas lo señalo, el dicho de Parpanio, pero sin haberlo acreditado con prueba documental alguna. De igual forma, debe desestimarse la prueba testimonial ofrecida de su parte a cargo de Titi y de Toto,
los cuales cayeron en contradicción, ya que al cuestionárseles respecto sobre el título por el cual su presentante ostenta su detentación del inmueble, el primero de los nombrados manifestó que al parecer, le vendieron el inmueble, pero no recuerda ni el precio ni la fecha. Y el segundo de los testigos, el segundo de los nombrados, manifestó que él sabe que le vendieron el inmueble al señor Parpanio, ya que su esposa se lo comentó, pero tampoco recuerda la fecha ni el importe de la venta. Razón por la que dicha declaración carece de veracidad y por ende no permite al demandado acreditar los extremos de sus manifestaciones en ese sentido. Suena demasiado infantil, pero pues este caso fue real. Aquí se cambió el nombre de las partes simplemente, pero fue un caso real. Tercero, del análisis de las pretensiones de las partes, así como del cúmulo probatorio aportado a juicio por las mismas, este juzgador procede a valorar estas últimas conforme a las reglas de la lógica y experiencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 402 y 403. Todos los artículos son del Código de Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de México, arribándose a lo siguiente. Al haberse acreditado la propiedad sobre el inmueble que pretende reivindicar por parte de la señora Martela, con la documental pública exhibida en autos y a que se hizo mención en el inciso 2 romano anterior, y no existir elementos probatorios aportados por la parte demandada, lo procedente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 830 del Código Civil vigente en esta ciudad, en relación con lo señalado por el artículo 4 del Código de Procedimientos Civiles también vigente en esta ciudad, es ordenar al demandado Parpanio la entrega física y material del inmueble de referencia a la parte actora, dentro del término de 8 días contados a partir del día siguiente en que esta resolución cause ejecutoria. Apercibiendo a dicho demandado que en caso de no hacerlo, este juzgado procederá a llevar a cabo la desocupación del inmueble de manera coactiva, por conducto del actuario adscrito a este juzgado. Bien, esa fue la parte medular. Ahí se entró al fondo. Ahí se establece el por qué el juez le otorga la razón a la parte actora y no así a la parte demandada. Por último, al reunirse el supuesto previsto por el artículo 140, fracción primera del Código de Procedimientos, ha lugar a condenar a la parte demandada al pago de gastos y costas generados en la presente instancia. Bien, de ahí se llega entonces a los puntos resolutivos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se resuelve. Primero, ha sido procedente la vía ordinaria intentada por la señora Martela, por la cual dicha accionante acreditó su derecho y el demandado señor Parpanio no justificó sus excepciones y defensas. En consecuencia, segundo, se condena al señor Parpanio a la reivindicación a favor de la actora del inmueble de su propiedad ubicado en tal lugar, dentro del término de 8 días contados a partir del día siguiente en que esta resolución cause ejecutoria, apercibiendo a dicho demandado que en caso de no hacerlo, este juzgado procederá a llevar a cabo la desocupación de dicho inmueble de forma coactiva por conducto del actuario adscrito a este juzgado. Tercero, al reunirse el supuesto previsto por el artículo 140, fracción primera del Código de Procedimientos, ha lugar a condenar a la parte demandada al pago de gastos y costas generados en la presente instancia. Esos fueron los puntos litigiosos, sobre eso se pronunció el juez en sus considerandos
y ahora lo sintetiza en estos puntos resolutivos. Notifíquese. Y de ahí tenemos la parte final. Así lo resolvió y firma el licenciado Justí Preciato, juez 90º de lo civil de la Ciudad de México, quien actúa de manera legal asistido de secretario licenciado Planiol, que autoriza y da fe. Esta es nuestra sentencia. ¿Qué sentido tiene? Es una sentencia condenatoria. En todos y cada uno de sus puntos es condenatoria a partir de lo determinado en los considerandos. Se basó aquí el juez en el título de propiedad, consistente en una escritura pública debidamente inscrita en el registro público de la propiedad. El demandado habló de una venta que le hicieron, lo cual jamás acreditó, y sus testigos se contradijeron, razón por la que se da la sentencia en ese sentido. Bien, hablemos de los recursos. Aquí nos hemos referido hasta ahorita de la vía ordinaria civil, nada más. La sentencia en el juicio ordinario civil es apelable. Es impugnable a través del recurso de apelación. ¿Qué reglas vamos a tener nosotros para este recurso de apelación? Por tratarse de ser una sentencia definitiva, aquí entonces será admitida la apelación en ambos efectos de tramitación inmediata. Apelamos ante el mismo juez. Él tiene por interpuesta la apelación. Corre traslado a la contraparte para contestar los agravios y remite a la superioridad, es decir, a la sala civil, para que ésta se pronuncie respecto del recurso, sea revocando, sea modificando o sea confirmando, en este caso, la resolución impugnada. Estos son los efectos. Revoca quiere decir que los agravios son fundados, son operantes. Modifica, son parcialmente fundados, parcialmente operantes. Confirma, son infundados, son inoperantes. En el próximo ciclo de conferencias vamos a referirnos de manera muy puntual a qué se entiende por fundados, operantes, inoperantes, en fin. Ahora bien, al ser una sentencia definitiva, contamos con 12 días para interponer el recurso por escrito. Ese escrito debe contener nuestros agravios. Bien, y vamos a exhibir copia de dicho escrito con los agravios para el traslado a nuestra contraparte, y esta va a contar con 6 días para contestarlos. Bien, formulamos agravios, la parte, el que recurre la sentencia, se llama parte apelante. La contraparte recibe el nombre de parte apelada y tiene 6 días para contestarlos. Y a partir de ello, entonces, pues se remitirá esto al tribunal de alzada para que éste se pronuncie en cualquiera de los efectos señalados. Bien. Si podemos bajar un poco, el tema aquí, bueno, aquí ya comentábamos, se contestan los agravios, se remite al tribunal de alzada y ya se emitirá la resolución en segunda instancia. Quiero aquí señalar también esta situación. El tema de la apelación en la Ciudad de México hoy en día es todo un tema, hablando de la materia civil. ¿Por qué? Porque tenemos la apelación en ambos efectos de tramitación inmediata respecto de sentencias definitivas, pero también tenemos el recurso de apelación en efecto devolutivo, ya sea de tramitación inmediata o ya sea de tramitación preventiva o conjunta con la definitiva. Bien, vamos a suponer que yo, por ejemplo, apelo
un incidente de liquidación de intereses moratorios. Ese ya se da después de la sentencia definitiva. Bien, ahí entonces yo apelo. Esa apelación será en efecto devolutivo de tramitación inmediata. Tendré 8 días para interponer el recurso por escrito con los agravios que considero me causa esa resolución. Pero tenemos también el recurso de tramitación preventiva o conjunta con la definitiva. Este se da en actuaciones previas a la sentencia definitiva, donde bastará por escrito en el término de 3 días decir: vengo a interponer apelación de tramitación preventiva o conjunta con la definitiva. Si en su momento la sentencia definitiva no me beneficia e interpongo el recurso de apelación, también deberé formular los agravios que me causó ese acto que apelé a través de esta apelación de tramitación preventiva o conjunta con la definitiva. Sé que todo esto a lo mejor suena como a trabalenguas, pero es todo un tema. Es importante ubicarnos en ello. Entonces, contra la definitiva es en ambos efectos de tramitación inmediata, tenemos 12 días. Contra cualquier tenemos la de tramitación inmediata en efecto devolutivo y son 8 días, formulando en ambos casos definitiva y de efecto devolutivo que formular agravios por escrito. Solamente en la de tramitación preventiva o conjunta con la definitiva tenemos 3 días para decir apelo, nada más, pero ya en su momento vamos a tener que formular los agravios junto con la apelación que se haga a la definitiva. Bien. Terminamos aquí el comentario diciendo que por último y cuando la apelación, aun y cuando la apelación a la definitiva suspende la ejecución de la misma, si fue la parte actora la que obtuvo la procedencia de sus prestaciones reclamadas, puede exhibir garantía a fin de que la misma se ejecute aun y cuando no se haya resuelto el recurso de apelación hecho valer por la contraria, que en este caso sería la parte demandada. Podemos entonces pedir que se forme testimonio de ejecución, exhibir la garantía y ejecutar. Si no lo hacemos, pues esperaremos a que se resuelva la apelación y seguramente también el juicio de amparo que hará valer la parte contraria, ¿no? Entonces también es una hipótesis que debemos señalar respecto del juicio ordinario. Y más adelante me referiré a cómo será en los juicios de carácter oral. Bien. Si pudiéramos bajar de favor un poquitito. Bien, vamos a hablar un poco de los juicios orales y ver el supuesto de procedencia en acciones reales. Hago un último comentario de lo que fue el recurso de apelación. La sentencia que se presentó aquí fue de un juicio real, fue de un juicio que yo llevé. Fui parte actora, obtuve todo lo que reclamamos. Y quiero decirles algo, apelé la sentencia. Ustedes dirán: oye, estás loco, ¿por qué apelaste si te otorgaron todo lo que pediste? Apelé por una razón, porque no fue precisa ni congruente la sentencia, ya que yo, por ejemplo, en ese caso, ofrecí la confesional y se desahogó la confesional por el demandado y nunca se entró al estudio de las posiciones. Por eso apelé. Las posiciones prueban también en contra del demandado. Previendo cualquier situación de que en un futuro hiciera valer el amparo, como de hecho lo hizo valer el demandado, apelé. Y efectivamente en este caso, si bien la sala confirmó el sentido de la resolución,
entró al estudio de todas y cada una de las posiciones. Es algo curioso, pero aún habiendo obtenido todo lo que se reclamó, uno puede apelar. Como decimos en el argot, para que la sentencia vaya a prueba de balas, para que no tengamos problemas más adelante. Bien, ahora, ¿por qué nos estamos refiriendo aquí a los juicios orales? Serán algunos comentarios que emitiré al respecto. Bien, porque el artículo 969 del Código señala de manera expresa lo siguiente. Hablando del juicio oral civil, se tramitarán en este juicio todas las contiendas sobre la propiedad o demás derechos reales, cuyo valor de la cosa sea inferior a la cantidad que el artículo 691 establece para que un juicio sea apelable, sin que se han de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda, así como a las contiendas sobre derechos personales cuya suerte principal sea inferior a dicha cantidad. Es decir, si el bien inmueble vale menos de esa cantidad que señala el 691, que son 500,000 pesos, nos tenemos que ir a la vía oral. Oye, pero es que me causó daños materiales y me causó perjuicios. Y si yo sumo a esos que los catalogo en 300,000 pesos, más 400,000 que vale el inmueble, ya son 700. ¿Me puedo ir a la vía ordinaria? No. El artículo es muy claro. Al valor del inmueble, sin que sean de tomarse en cuenta intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda. Nos vamos a la vía oral entonces. Este artículo es muy extenso. Transcribo nada más una parte del mismo, una segunda parte que nos dice: contra las resoluciones pronunciadas por los jueces de proceso oral civil no se dará recurso alguno. En la Ciudad de México, del juicio oral civil, conoce el juez de proceso oral civil. La sentencia no la puedo combatir a través del recurso de apelación ni de ningún otro recurso. Es decir, solo podrá ser a través de la vía del amparo. Si es una sentencia definitiva, será el amparo directo. Si es cualquier otra resolución o auto, será amparo indirecto. Bien, el juicio oral civil tiene peculiaridades. Aquí voy a señalar algunas de ellas. Ya hablamos del supuesto de procedencia. Bien, aquí entonces, de acuerdo con el 983, se admite la demanda, el emplazamiento se tendrá que llevar a cabo de forma personal y el demandado tiene 9 días para producir su contestación también por escrito. Es un juicio oral, sin embargo, demanda y contestación de demanda son por escrito. Si hay reconvención, la cual deberá interponerse junto con el escrito de contestación de demanda, es también por escrito. Por ende, la contestación a la reconvención será por escrito, lo mismo que el desahogo de vista que se haga respecto de las excepciones y defensas opuestas en la contestación a la demanda principal, opuestas en la contestación a la demanda reconvencional, si es que hubo reconvención. Eso forma la litis y eso se llevará a cabo de manera escrita. Estos escritos que acabo de señalar también deberán contener pruebas, mientras que en el juicio ordinario, hasta después de celebrada la ya señalada audiencia del 272A, se ofrecen pruebas. Aquí, en el juicio oral, en la demanda, contestación a la demanda,
reconvención, contestación a la reconvención y desahogo de vistas, los dos desahogos de vista que ya comenté, son los únicos momentos para ofrecer pruebas. Será también por escrito, incluidas en estos escritos que acabo de señalar. Y ahí tenemos litis. Bien, ¿qué nos dice el 984? Transcurrido el plazo para contestar la demanda y en su caso la reconvención, sin que lo hubiere hecho y sin que medie petición de parte, se procederá en los términos del artículo 988. El juez examinará escrupulosamente y bajo su más estricta responsabilidad si el emplazamiento fue practicado al demandado en forma legal. Si el juez encontrara que el emplazamiento no se hizo conforme a la ley, mandará reponerlo. Se presumirán confesados los hechos de la demanda que se dejaren de contestar. Bien. Aquí cabría también otro, bueno, ya se contesta lo que iba a señalar en el 988. Desahogada la vista de la contestación a la demanda y en su caso de la contestación a la reconvención o transcurridos los plazos para ello, el juez señalará de inmediato la fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar, la que deberá de fijarse dentro de los 10 días siguientes. Bien, el comentario que iba a hacer aquí es que las únicas notificaciones personales que hay son el emplazamiento a la parte demandada y es la notificación a la reconvención si es que la hubo. Son las únicas notificaciones que deberán practicarse de forma personal. Cualquier otra notificación o bien surte por lista o bien se tendrá por practicada en las audiencias correspondientes. ¿Cuáles son estas? La audiencia preliminar y la audiencia de juicio. ¿Qué vamos a tener en la audiencia preliminar? ¿Qué es lo que se va a celebrar? Sabemos que estas se llevan a cabo en sala de juicios orales, que se van a filmar, que como partes podemos solicitar copia de la misma si presentamos el disco correspondiente. Bien, entonces, ¿qué va a pasar en esta audiencia preliminar? Bien, va a ser entonces ya de forma oral. Vamos a comparecer. El juez está al frente. A su mano derecha del juez se sienta la parte demandada. A la parte izquierda del juez se sienta la parte actora. Bien, en esta audiencia, si pudiéramos bajar un poco en la audiencia preliminar, lo primero que se va a hacer aquí, y esto va a ser aquí de conformidad con el artículo 1000, aquí número cabalístico, lo primero será depurar el procedimiento. Si hubiera aquí alguna excepción dilatoria por la que se tuviera que pronunciar el juez, eso lo hará en ese momento. El conciliar a las partes, buscar avenir a las partes. Hay jueces que son muy escrupulosos en ello y que verdaderamente buscan avenir a las partes, incluso hacen propuestas sobre posibles soluciones. Hay otros que simplemente hay posibilidad de arreglo. No, continuemos. Depende de cada juez. Bien. En tercer lugar, y esto es una parte fundamental, esto va muy de la mano con el procedimiento, con el juicio acusatorio adversarial en materia penal. Se establecen o se buscan fijar acuerdos sobre hechos no controvertidos. No compliquemos la litis. Si hay puntos sobre los que ya ambas partes están de acuerdo, no tiene caso el redundar en los mismos. Va en perjuicio de las partes. Esto debe ser rápido. Podemos entonces fijar acuerdos sobre hechos no controvertidos. Esto ya está demostrado
no tiene caso irnos a más. Por ejemplo, pensemos que en lugar de la reivindicatoria, demandemos la rescisión o el cumplimiento de un contrato. Ambas partes están de acuerdo en que celebraron el contrato. Bien, pues ya no tiene caso extenderse por el más. Ambas reconocen la celebración del contrato. Otra parte más, la fijación de acuerdos probatorios. Vamos a suponer que aquí se reclaman daños materiales. Bien, sabemos aquí que ambas partes tienen derecho de ofrecer la pericial en materia de evaluación a cargo de sus peritos, cada quien. Pero podríamos llegar al acuerdo probatorio de someternos exclusivamente a lo que determine el perito en materia de evaluación que designe el juez. Aquí no será un tercero en discordia. Aquí simplemente ambas partes están de acuerdo en que dictamine el perito que señale el juez. Eso sería fijar un acuerdo probatorio. Esto es una parte innovadora, esto es una parte interesante, esto no existía. Por eso me refiero y redundo tanto en ello. Bien. ¿Cuál será la quinta parte? Aquí será la citación, bueno, será la admisión de pruebas. Las pruebas ya fueron ofrecidas. En esta audiencia, el juez admitirá aquellas que fueron ofrecidas conforme a derecho. Y si hubo acuerdos probatorios o acuerdos sobre hechos no controvertidos, eso lo tomará en cuenta el juez respecto de su pronunciamiento, admitiéndoles pruebas a las partes. Va de la mano, ¿eh? Esto se vuelve toda una ciencia. Ha pasado y es lamentable que a muchos abogados los han sanjuaneado, perdón por la expresión, muy feo en la audiencia, porque sí van, hacen acto de presencia, pero desconocen estas partes. Entonces, es muy diferente de una audiencia tradicional. Bien, ya alguna vez hablamos, ya dimos un curso sobre juicios orales. Quizá pronto lo volvamos a repetir precisamente para detenernos punto por punto en esta parte. Y nos citará para la audiencia de juicio. ¿Qué va a suceder en esa audiencia de juicio? Aquí el término es largo, podría mediar un término hasta de 40 días, ¿eh? Bueno, de acuerdo con el artículo 1006, lo que va a suceder en esa audiencia de juicio será primeramente el desahogo de aquellas pruebas que estén debidamente preparadas. Y esto será en el orden que estime el juez pertinente. Y también, y para ello, bueno, sabemos que el juez es precisamente el rector del procedimiento. Él va diciendo cómo se desahoga cada uno de los medios de pruebas. Ojo, dejando de recibir las que no se encuentren preparadas, mismas que serán declaradas desiertas por causas imputables al oferente, por lo que la audiencia no se suspenderá ni diferirá en ningún caso por falta de preparación o desahogo de pruebas. A lo mejor a ustedes les sonó aquí raro el que yo haya hablado hasta de 40 días. Se da precisamente ese lapso de tiempo tan amplio para que las partes puedan preparar bien sus pruebas. Antes era muy común en el juicio ordinario, señor juez, es que la prueba no se preparó. Y el juez ahí estaba señalando nueva fecha para la continuación de la audiencia. Voy a poner un ejemplo. El demandado ofrecía, hablo del juicio ordinario, la prueba testimonial a cargo de Juan y de Lupe. Y ponía ahí, señor juez, manifiesto bajo protesta de decir verdad, estar imposibilitado para presentar a dichos testigos, los cuales tienen su domicilio en tal y tal lugar, por lo que pido que sean citados por conducto del actuario adscrito a este juzgado.
¿Saben ustedes cuándo se preocupaba ese demandado por encargar las cédulas de notificación y sacar cita con el actuario? Nunca. Muchas veces mejor lo hacía la parte actora, aunque no le correspondía, pero lo hacía para evitar esas dilaciones. Hoy nuestro artículo 1006 es muy claro. Si no están preparadas, se van a dejar de recibir y serán declaradas desiertas. Por lo que la audiencia no se suspenderá ni diferirá en ningún caso por falta de preparación o desahogo de las pruebas admitidas, salvo caso fortuito de fuerza mayor. ¿Cuál sería un caso fortuito o fuerza mayor? Se fue la luz en la sala de audiencias o sonó la alerta sísmica y todo el mundo salió corriendo, ¿no? Bien. Entonces, eso es lo que va a suceder en esta audiencia de juicio. Por ley en la misma, una vez, bueno, ya que fueron desahogadas las pruebas, las partes formularán sus alegatos de manera verbal. Para ello tendrán el uso de la palabra una sola vez y posterior a ello el asunto se declara visto y se dictará de inmediato la resolución correspondiente. De inmediato. No siempre sucede así. Algunas veces nos señala nueva fecha para conocer ya la sentencia. Pero bien, este es el juicio oral y esto procede, como se comentó, solamente cuando el valor del inmueble no supera la cantidad que ha sido referida. Bien, aunque no era objeto de la plática de hoy, pero quise extenderme un poquitito en el juicio oral. Si es juicio ordinario, podemos impugnar nosotros con la apelación, el recurso de apelación. La sentencia de apelación será recurrible a través del amparo directo. Si hablamos nosotros del juicio oral, aquí no cabe ningún recurso, no la podemos apelar, como tampoco podremos hacer valer ningún recurso durante la secuela procesal del juicio. Es decir, la sentencia definitiva solamente podrá ser impugnable a través del amparo directo. Recordemos que el amparo directo, siempre en cualquier materia, no nada más civil, se interpone ante la autoridad responsable. Ella radica el amparo, notifica a la parte contraria, que ahora será o se le llamará tercero interesado. Y hecho, tiene facultades incluso para decretar la suspensión del acto reclamado y fijar la garantía correspondiente para que ésta surta sus efectos. Y hecho que sea, se remite al tribunal colegiado de circuito para que éste resuelva. ¿Qué va a pasar aquí en el colegiado? Al haber 3 magistrados en cada tribunal colegiado de circuito, cada uno de estos magistrados representa una ponencia. Los asuntos, como vayan llegando, se van asignando a cada ponencia. A ese magistrado al que le toque nuestro asunto se le llama magistrado ponente. Él va a confirmar, bueno, el colegiado va a confirmar que el amparo haya sido interpuesto en tiempo y forma, que fue correctamente admitido en la vía directa y entonces que fue emplazado el tercero interesado y que la autoridad responsable rindió el informe de ley. El magistrado ponente entregará el estudio de nuestro asunto, preparará el proyecto de resolución y ese lo discutirá en pleno con los otros 2 magistrados. De aquí el resultado podrá ser que el proyecto se apruebe por unanimidad, es decir, los 3 magistrados están de acuerdo con el mismo, que se apruebe por mayoría, es decir, de los otros 2 magistrados, uno dijo sí y el otro dijo no. Este que dijo no tiene derecho a emitir por escrito el porqué de su voto particular en contrario,
O bien, puede ser que ninguno de los otros dos magistrados esté de acuerdo y tengamos que replantear, o el magistrado ponente tenga que replantear, en este caso, su proyecto. Aprobado ya el proyecto, el resultado será, uno, que se nos otorgue el amparo y protección de la justicia de la Unión, o dos, que se niegue el amparo y protección de la justicia de la Unión. Si se nos otorga este otorgamiento por este tipo de amparo, solo podrá ser para efectos. Aquí no habrá amparo liso y llano. Aquí será para efectos. Ya sea que la autoridad responsable emita una nueva resolución en plenitud de jurisdicción, o bien que se reponga alguna etapa procesal donde se cometió la violación, siempre y cuando eso también haya sido ya impugnado en su momento. Pues bien, esto es entonces lo que tenemos nosotros respecto de esta vía. En las pláticas anteriores hablamos del fondo, hoy hablamos de la forma, llegamos a esta sentencia, comentamos las partes de la sentencia y cómo podemos impugnar, ya sea en apelación o en amparo. Pues yo les agradezco a todos ustedes su presencia en estas 5 pláticas que hoy felizmente terminamos, y quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Muy completa esta última, como todas las sesiones. La verdad, le agradecemos infinitamente sus conocimientos porque no es tan fácil estructurar este tipo de conferencias como usted lo hace. Y déjenme le informo que es el mejor, porque no había visto muchas conferencias y nomás no pueden, así de sencillo. Alguien que quiera una pregunta, puede hacerla por el chat o puede quitar el micrófono. Además, por favor, suban sus correos para que ahorita, acabando la conferencia, se los envíe a el documento que acaban de ver. También suban, si quieren la duda por el chat o quiten el micrófono y tienen el uso de la voz, por favor. Buenas noches, maestro. Adelante, licenciado. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Aquí con el gusto de saludarlo. Gracias. Maestro, pues, híjole, me da hasta pena, pero no le entendí muy bien a la apelación a lo que nos explicó de tramitación inmediata, de manera conjunta o definitiva. La verdad no le entendía muy bien ese punto. No sé si al menos me pudiera, no sé, ayudar a retomar nada más la hilación de ese tema. Por favor, maestro. Claro que sí, licenciado, con mucho gusto. Mire, tradicionalmente existía la apelación en ambos efectos, la cual suspende el procedimiento, y existía la apelación en efecto devolutivo. Bien, entonces existía el término para apelar, ya sea una resolución definitiva o cualquier otra actuación procesal. Era así. Sin embargo, todo esto se modifica y surgen diversos supuestos. El primero que comentamos es apelación contra la sentencia definitiva. Esa se admite en ambos efectos, es decir, suspende todo hasta que los magistrados resuelvan. La tengo que formular por escrito, expresando mis agravios en ella. Tengo 12 días para ello. Y esta será solamente contra la sentencia definitiva. Es la única que es en ambos efectos de tramitación inmediata. Bien. Cualquier otra apelación entonces será en efecto devolutivo. Eso significa que no suspende el curso del juicio. Oye, pero ¿qué pasa si sí procede mi apelación y la gano? Ah, bueno, se van a retrotraer los efectos. Pero mientras, en lo que tarde en resolverse, el juicio sigue su marcha. Bien, hay actuaciones que podemos apelar en ese efecto devolutivo de tramitación inmediata, como pudiera ser una sentencia interlocutoria.
Tengo 8 días y lo debo hacer por escrito con mis agravios. Bien. Y se manda a la sala y lo mismo. Pero hay una apelación que hasta ahorita solamente existe en la Ciudad de México. Se llama apelación preventiva de tramitación conjunta con la definitiva. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Vamos a suponer que yo objeto unos documentos y el juez me dice no ha lugar a tener por hecha la objeción. Apelo de tramitación inmediata, digo simplemente apelo. Pero esa apelación, ¿cuándo voy a expresar mis agravios? Y por eso se llama de tramitación conjunta con la definitiva. Si la definitiva no me favorece, voy a apelar con mis agravios. Pero además voy a presentar un escrito con los agravios que me causó esa actuación previa a la sentencia que yo apelé en la vía de tramitación y conjunta con la definitiva o preventiva. Es toda una ciencia. Entiendo que no es tan fácil de comprender, pero así funciona en la Ciudad de México. Esos serían aquí los supuestos. Claro, ahí va a depender ya a qué actuación nos referimos. Aquí yo ya les señalé una que es de tramitación conjunta con la definitiva. Un acuerdo que, por ejemplo, no tenga por hecha mi objeción de documentos. ¿Cuál sería en efecto devolutivo de tramitación inmediata? Una interlocutoria, como puede ser esta que yo comenté, una que resuelve un incidente de liquidación de intereses. Para esta serán 8 días con expresión de agravios por escrito. La única que no lleva expresión de agravios por escrito es la de tramitación conjunta con la definitiva. Por eso tenemos nada más 3 días. Ahí basta con decir apelo y ya. Sería de esa manera, licenciado. Perfecto, maestro. Me quedó muchísimo más claro. Le agradezco, maestro. No, de qué a sus órdenes. ¿Alguien más que tenga una duda? Por favor, puede subirla al chat o tiene el uso de la voz, solo quita el micrófono, por favor. Adelante, licenciada Cristel, gusto saludarla, gracias. Hola, buenas noches. Maestro Miguel, precisamente como decía el anterior abogado, está muy complicado esto de las apelaciones y ahorita, bueno, me surge la duda de en la apelación preventiva de tramitación conjunta con la definitiva, ¿cómo se resuelve esta apelación si nada más expreso, digo, apelo y ya? Y entonces, ¿con base en qué no? También a mí no me queda muy claro esa situación de cómo se va a resolver si no estoy expresando agravios. Así es. Aquí el legislador tomó casi por hecho que siempre va a haber apelación a las sentencias definitivas. Bien, lo tomó por hecho. Y sabemos que la realidad es así. Hoy en día todos los asuntos se van a la tercera instancia. Esa es la realidad, hablando de asuntos apelables. Bien. Por ejemplo, aquí, puse un ejemplo. Objeté documentos y el juez me dijo no. Bien. Apelo de tramitación conjunta con la definitiva. Lo hago en 3 días y digo apelo. Bien. El juez emite la sentencia y pierdo. Bien. Por escrito, apelo contra la sentencia definitiva con mis agravios. Y aparte voy a presentar otro escrito con los agravios que me causó esa actuación que yo apelé hace un mes. Ahí va el sustento que le permitirá a la sala pronunciarse tanto respecto de la apelación a la sentencia definitiva, como también esa apelación de tramitación conjunta que ya tiene agravios. Por eso se llama de tramitación conjunta con la apelación que se haga a la definitiva. Apelo a la definitiva y también, ya sea en ese escrito o en otro, ofrezco los agravios que me causó esa actuación anterior.
Esta apelación de tramitación conjunta no procede contra ninguna actuación posterior a la sentencia definitiva. Por eso se llama de tramitación conjunta con la apelación que se haga a la definitiva. Actuaciones posteriores a la definitiva son apelables en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. 8 días con agravios por escrito. Aquí fueron 3 días sin agravio, pero los agravios los formulo, los exhibo cuando apele a la definitiva. Entonces sí hay materia sobre qué resolver. Va a haber agravios ya por escrito. Sí, gracias, maestro. No, ¿de qué, licenciada? Gracias, licenciada Cristal, un gusto saludarla. ¿Alguien más que tenga una duda por el chat o quite el micrófono, tiene el uso de la voz? ¿No hay más dudas, maestro? Últimas palabras, por favor. Claro que sí, pues nuevamente agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. Estamos terminando, gracias a Dios, muy bien este ciclo de conferencias y estamos entrando a lo profundo del derecho. Bien, a lo mejor, bueno, voy a decir algo y a lo mejor ya después en privado el maestro Jorge Gómez me regañará, pero mucho va a tener que ver el siguiente ciclo de conferencias con esto que comentamos hoy, pero de forma mucho más profunda. Es lo único que les adelanto. Ya el maestro Jorge Gómez les va a estar enviando el promocional correspondiente, pero vamos a ir más a fondo todavía, porque de veras es increíble. Y eso ha pasado incluso con abogados que llevan muchísimos años postulando, que no le entiendan, por ejemplo, a la apelación. En la Ciudad de México es toda una ciencia. Bien, algo se hablará, ya no les digo más, simplemente algo se hablará de la apelación y del amparo respecto de cómo formular un agravio, respecto de cómo formular un concepto de violación y repasando más a fondo estos distintos tipos de apelación. Esperen simplemente el promocional. Muchas gracias de verdad. Yo les agradezco muchísimo por toda esta sesión de conferencias y de todos modos quedo a sus órdenes, ya sea por WhatsApp, por correo, lo que se los ofrezca. Saben que quedo como siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Y sí, un pequeño adelanto de la próxima serie de conferencias que es, como se los comenté y como se los ha comentado el maestro José Miguel, es un tema que en verdad es de vital importancia. De vital importancia porque es muy técnico y estamos hablando de una forma técnica, pero en materia procesal. Una cuestión es lo que tengan los libros y lo que nos muestra la parte técnica, el libro como tal, y otra cosa ya es, como yo lo digo coloquialmente, arrastrar el lápiz. Y ese es el gran coco de, y mío también, o sea, no crean. Muchas veces tenemos las ideas acá, y muy buenas ideas, pero ahora a ver, bájalo a texto. Ese pasito es un problema para todos los abogados, incluyéndome a mí, porque luego cuesta mucho trabajo lo que es elaborar lo que es la técnica jurídica, la sustancia técnica para poder mostrar lo que quieres pedir y lo más importante, convencer. O sea, no nada más es una cosa, es algo unado. Entonces, ya les damos pequeños puntitos finos de las próximas sesiones. Les vamos a mandar los promocionales, los van a ver en chat, los van a ver en su correo electrónico. Cualquier duda también que tengan, por favor, no duden en mandarnos un correo electrónico. Si tienen un caso también al maestro José Miguel le pueden preguntar. Es la idea que se genere soluciones, porque este grupo es de soluciones y de cultura jurídica. Que tengan ustedes un excelente inicio de semana. Nos vemos próximamente. De entrada les avisamos, estamos en estructura Nahuatil y el próximo miércoles es una conferencia gratuita como la conocen. Aquí tenemos al fundador, el maestro José Miguel, que la está todavía preparando, pero
es gratuito de ustedes y para ustedes. Que tengan un excelente lunes. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias a todos. Buenas Hasta noches. luego. Gracias, buenas noches.